Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. César Abraham Vallejo Mendoza es ampliamente conocido a nivel mundial en su máximo esplendor como el exponente en la literatura y la poesía a nivel mundial, habiendo dejado una huella imborrable de la literatura en el Perú. Su influencia en la poesía universal y su contribución de expresión artística de su país, Perú, son invaluables. César Abraham Vallejo Mendoza fue un destacado escritor peruano y poeta, nacido el 16 de marzo de 1982 en Santiago de Chuco, Perú, y fallecido el 15 de abril de 1936 en París, Francia. Es ampliamente considerado como uno de los poetas más influyentes y originales del siglo XX en la literatura del teatro español. Su padre, Francisco de Paula Vallejo Benítez, era muy respetado en su comunidad por la habilidad de poder resolver conflictos entre los miembros de ello. Ejerció un papel muy destacado en la resolución de disputas a nivel de su localidad. Por su parte, la madre de César Vallejo, doña María de los Santos Mendoza Gurrionero, era una mujer de origen modesto. Se dedicó de manera abnegada a las labores del hogar. Ambos, el padre y madre de César Vallejo, eran muy conocidos por su amabilidad, su generosidad hacia aquellos que necesitaban ayuda. Ellos llevaban una vida muy sencilla, impregnada de muchos valores religiosos como la honradez, la compasión por sus semejantes. Ellos eran muy devotos. César Vallejo era el más pequeño, por decirlo así, de los 11 hermanos. Creció en ese entorno y compartió responsabilidades con sus hermanos, quienes se dedicaban a diversas ocupaciones cotidianas. César Vallejo, durante su juventud, asistió a una escuela en Santiago de Chuco y demostró su talento literario desde temprana edad. Posteriormente se trasladó a Trujillo para concluir y poder continuar sus estudios secundarios y luego se mudó a Lima. César Vallejo en Lima estudió en la Universidad de San Marcos y se destacó como estudiante y escritor. Publicó su primer libro poema, Los Heraldos Negros, en 1918. Que a la vez marcó el inicio de su carrera literaria. En el año 1922 publicó su obra más influyente, la cual fue Trilce, que se considera como un himno de la poesía vanguardista. César Vallejo también se involucró en actividades políticas y sociales, abogando por los derechos de los trabajadores y denunciando las injusticias. A lo largo de su vida, Vallejo enfrentó dificultades económicas y persecución política debido a sus opiniones y actividades. En el año 1923, César Vallejo obtuvo su título de bachiller en letras en la universidad tan prestigiosa, la cual es la San Marcos. Su vida estuvo marcada por la pobreza y la inestabilidad, de lo que lo llevó a viajar y a vivir en diferentes lugares, incluyendo París, donde continuó su trabajo literario y político. Las aptitudes más destacadas de un individuo o grupo de personas. Estas sirven para innumerables formas de presentaciones insertadas en bienes y servicios culturales. El emprendimiento cultural estuvo en la vida de César Vallejo en sus obras literarias. Mostró una aptitud ingeniosa. Así lo demostró en el libro Poemas Humanos, que se distingue por su fuerza expresiva y emotiva, pero también por su complejidad y hondura, demostrando que era poseedor de habilidades emprendedoras para su crecimiento profesional. Por lo siguiente, cada emprendimiento tiene que llevarse con mucha responsabilidad y compromiso. Ser consciente que todo emprendimiento está propenso al fracaso y al éxito si se toma con seriedad y compromiso. ¿Qué opina de César Vallejo? ¿Qué aspecto valorativo resalta de César Vallejo? ¿Cómo influyó César Vallejo en la literatura peruana?
¿Qué opina de César Vallejo como estudiante? ¿Cómo influye César Vallejo en la educación peruana? César Vallejo es reconocido como uno de los poetas más importantes de la literatura peruana hispanoamericana también del siglo XX. Sus obras están marcadas por una profunda sensibilidad, compromiso social y una notable innovación en el lenguaje poético. Se puede incluir a Vallejo en las clases académicas a través del estudio de sus poemas, ¿no? Para analizar su estilo innovador, su mensaje social y su impacto en la literatura. También puede explorar su contexto histórico y su influencia en la cultura peruana y latinoamericana, ¿no? En la educación peruana, Vallejo es un referente literario fundamental, ¿no? Su obra se estudia para comprender la riqueza del idioma y su visión crítica en la sociedad. Como estudiante, Vallejo fue apasionado, ¿no? Y autodidacta, enfrentando desafíos económicos que no lo limitaron en su búsqueda de conocimiento y excelencia, ¿no? Vallejo influyó significativamente en la literatura peruana y latinoamericana al romper los esquemas tradicionales de la escritura poética incondicional o un estilo único y una perspectiva social en su obra. Sus valores más destacados son la empatía hacia los marginados, ¿no? La exploración de la condición humana y el uso revolucionario del lenguaje y su enfoque en la injusticia social. Doctor, ¿qué opina con las preguntas anteriormente realizadas y cuál sería su opinión como docente? Bueno, ¿qué opino de César Vallejo? Que es uno de los peruanos que ha trascendido a la historia y que es reconocido por su literatura, por su arte en el escribir, en el expresar las ideas, y también una forma de expresar el sentimiento de un peruano y la visión de un país de la época que le tocó vivir. ¿Qué aspectos valorativos resalto en César Vallejo? Bueno, su valor intelectual, su valor también como aporte a la identidad peruana, a nuestra cultura peruana a través de la literatura. Bueno, cómo influyó César Vallejo, creo grandemente, porque después de él muchos lo han citado, muchos lo han estudiado, ¿no? Y de hecho muchas instituciones se inspiran en su legado, ¿no? ¿Qué opina de César Vallejo como estudiante? Yo no sé si es su época de estudiante de César Vallejo o yo como estudiante, ¿no? Bueno, ¿qué se puede opinar? Lo que ya se ha dicho, que es uno de los peruanos más ilustres, ¿no? y que ha marcado un camino y que ha trascendido su tiempo. ¿Cómo influye César Vallejo en la educación peruana? Bueno, de una manera positiva, ¿no? Ser uno de los representantes de nuestra literatura, de la literatura peruana, es algo que se estudia en todas las escuelas,
¿no? Su rigor académico, su amor por digamos, por la escritura, por la vida académica, por los entornos, ¿no? Académicos es el aporte que puede hacer él a la educación. ¿Cómo incluiría a César Vallejo en las clases académicas? Bueno, pienso que los profesores de literatura o del área de comunicación lo tienen como referencia obligatoria, ¿no? Sus poemas de trascendencia y su misma biografía, ¿no? Son, creo, de necesario conocimiento como parte de la cultura general que debe tener un peruano. En El Unigénito, Vallejo narra una historia de amor secreto entre Marcos Lorenz y Nérida del Mar, quien se compromete con Walter Wolcott en lugar de Marcos. La historia se vuelve más intensa cuando Marcos besa a Nérida justo antes de su boda, lo que resulta en la muerte de ambos y la cancelación de la boda. El desenlace revela un encuentro inesperado entre Wolcott y un niño que, sorprendentemente, es el resultado del beso de Marcos y Nérida, lo que agrega un toque de fantasía y misterio a la historia. Esta obra muestra la predilección de Vallejo por temas insólitos y fantásticos en su carrera como narrador. Para finalizar, diremos en reflexión sobre César Vallejo que para él su vida consistía en hacer el bien por los demás. El espíritu de humanidad y solidaridad era lo que le daba sentido a su vida. Así él lo entendía, de modo que el no poder hacer nada por los demás para él significaba haber perdido un poco de vida. Podemos decir que Vallejo ha sido una persona muy importante y que nosotros debemos tomar como ejemplo tanto en sus valores como en su obra y su resiliencia que tuvo para salir adelante. Aún siendo una persona de recursos bajos, pudo llegar a ser un gran literato. Y esa es la enseñanza que nos deja. Muchas gracias. Vallejo Pacta, Kawaisca, Humnunapa, Ayignipaki, Imatapa Ruwaini, Hulka, Kai Espíritu, Kai Saigman, Significador Tacón, Chignaitan entiendo, Chaigmi Mana, Hukukunapak, Imatapas Ruwaita, Atiskapa, Hauk Chinka, Kapsai Ninta, Chica Kispagina. Érase un hombre un poco raro, considerado loco, fuera de lo normal, pero poseía un talento poco habido, el de un poeta. Su nombre era Marcos Lorenz, un hombre soltero, sin ningún tipo de compromiso y sin hijos, enamorado de una mujer, un profundo amor, el cual llevaba con él cerca de 10 años. ¿Cuándo dejarás de pensar en ella? ¿Por qué te sigues lastimando en un amor que no es correspondido? No me importa si salgo lastimado. Este amor es tan fuerte que no puedo dejar de pensar en ella, ni un solo día. Realmente siento que es el amor de mi vida y será así por el resto de mis días. Pasando los días, llega una noticia que recorre en todos los lados. Era el pronto matrimonio de su amada Nérida del Mar, quien era la próxima a casarse con Walter Wolcott. Marcos Lorenz, al escuchar esto, se sintió muy triste, dándose cuenta que sus esperanzas y anhelos habían sido arrebatados de una vez por todas. Siempre estuve enamorado de ella. Tenía muchas esperanzas de que nuestro amor se consumara. Ahora con esta noticia me siento en una profunda oscuridad, la cual siento no podré salir. Siento un dolor en el pecho y un vacío en el corazón.
me es tan difícil asimilarlo. Tú eres fuerte, aún no es tarde. Lucha por el amor de tu vida y haz que tus sueños más profundos se cumplan. Seguían pasando los días y para Lorenz era vivir en el mismo infierno. Las noches se hacían largas, recordándole en cada lágrima el recuerdo de su amada, a quien anhelaba con el corazón y estaba presente en sus sueños más profundos. Contaba los días para que aquel momento jamás llegara. De tan solo pensar en dicho matrimonio, le carcomía la piel con aquellos pensamientos. Queridos hermanos, hoy estamos reunidos para presenciar la boda de dos personas que se unirán en cuerpo y alma hasta que la muerte los separe. Lorenz se quedó atónito, observando con mucha pena y tristeza dicha ceremonia. Realmente no podía creer lo que estaba viendo. ¿Por qué no haces algo? Ve y lucha por tu amada. No te des por vencido. Allí va mi amada, la dueña de mis sueños y de mis suspiros y de mi corazón. ¿Cuánto hubiera dado por ser yo ese hombre que hoy te acompaña en el altar? Querido hermano Walter, ¿aceptas por esposa a Nérida en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Hermana Nérida, ¿aceptas por esposo a Walter en la salud y en la enfermedad y en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separe? Nérida no respondía. Todo se quedó en profundo silencio, fijando la mirada en Lorenz con los ojos húmedos, quedándose todos impactados e impresionados. Lorenz quedó fijamente viéndola, esperando también esa ansiada respuesta, y ante el silencio de su amada, se armó de valor y se acercó hacia la mujer que amaba, Nérida, cogiéndola del rostro y propiciándole un beso fugaz. ¿Quién iba a pensar que en ese sería su primer y también su último acto de amor ante su amada? Un revuelo de voces y una repentina parálisis en todo. Lorenz murió repentinamente ante tal suceso. Nérida también había sufrido en aquel instante una conmoción nerviosa, llevándose al lecho del dolor, agravándose segundo a segundo, muriéndose así una hora después del pobre Marcos Lorenz. Al pasar los años, desde la trágica muerte de aquellas dos almas, esta mañana en enero, Walter, al bajar del bus en que venían, se le cae el bastón y vio acercarse a un niño bello y resplandeciente, un niño extrañamente hermoso, teniendo características muy particulares, trayéndole a su memoria a esas dos personas que marcaron su vida durante aquel trágico momento de su boda. ¿Cómo te llamas? El niño no responde. ¿De dónde eres? El niño no responde. ¿Quiénes son tus padres? El niño sigue sin responder. Raramente el niño se echa a llorar sin explicación alguna. Walter se quedó conmocionado viendo llorar al niño. Inesperadamente, está conmovido por las preguntas y comienza a alejarse del hombre.